Cuyicuna, Aypuncha, Suma, Napaita, Kunina. Dicho esto, muy buenas tardes, un gusto enorme saludar. Vamos a centrarnos a contar, a narrar la historia del colegio. En esa época se llamaba Colegio Técnico Intercultural Bilingüe Dolores Cacuango. Su creación arranca por allá por el año de 1994. Se creó en el barrio La Loma de Quito. Allá funcionó aproximadamente unos 6 años, ni tanto, algo menos. Obviamente que hay que entender de que la educación intercultural bilingüe fue enfocada para los pueblos. Y allá en Quito no estaba cumpliendo su función, su misión, inmediatamente hicieron el traslado. El primer traslado lo hacen al barrio o a la comuna San Miguel del Común. Esto lo hacen en 1998. Pero ya de igual manera no tuvo la suficiente acogida ni el suficiente, ¿qué se podría decir? Pues el empuje del caso, ¿no? Entonces, visto eso, hacen un segundo traslado hacia la comunidad Cochapamba en febrero de 1999. Pero gracias aquí hay que resaltar el trabajo arduo, tenaz de la organización COINCA de aquella época, y también de la comunidad Cochapamba. Entonces ellos gestionan y logran traer al colegio. Pero el colegio, en el momento que hacen el traslado, hay que resaltar de que prácticamente no viene casi nada de sus bienes. Viene unos 3 o 4 escritorios muy viejitos. ¿Qué más viene? Viene el acuerdo ministerial del traslado. De igual manera, traspasan a la secretaria, a la colectora de aquella época. La secretaria de aquella época se llamaba Marta Quinatoa, la primera secretaria, la que vino. La colectora se llamaba Jenny Llanos, vinieron las dos funcionarias. Inmediatamente, a partir de eso, tuvieron que hacer la promoción y toda esa situación. ¿Quién fue la primera rectora encargada de aquella época? Fue la licenciada Virginia de la Torre. Entonces, con ella a la cabeza hacen la promoción del colegio. Vea, aquí hay que resaltar un hecho medio, ¿qué se podría decir? Anecdótico. Tuvieron que prácticamente ir casa por casa a coger la inscripción a los estudiantes y hasta a amenazar de que iban a cortar el agua, la luz para que pongan el colegio. De todas maneras, lograron que al colegio se inscribieran 30 estudiantes. 30 estudiantes. Con ellos se arrancó el año lectivo en octubre de 1999. ¿Dónde arrancamos el año lectivo? Arrancamos en las aulas prestadas de la escuela José Ignacio Canelo. Ya nos prestaron una aulita para el trabajo académico con los estudiantes y una pequeña aula o un pequeño cuarto para la parte administrativa. Y de igual manera, por esa misma época llamaron a concurso para ocupar el rectorado. Y obviamente yo me había presentado y gané el concurso. Es que me fui a posesionar. Un hecho anecdótico fue una señora ministra a inaugurar el colegio y a posesionar, cosa que creo que raras veces hacen eso, ¿no? Pues hay que resaltar eso. Bien, trabajamos 1999, en el 2000 trabajamos únicamente hasta febrero en la escuela José Ignacio Canelos. Obviamente las condiciones eran muy incómodas e inmediatamente nos trasladamos a la finca Escuela Cochapamba. Allá obviamente que había un poco más de espacio, un poco más de ambientación y trabajamos ahí. Trabajamos todo el año 2000 con 30 estudiantes que habíamos iniciado. De los 30 se iban retirando, ya íbamos con 25, pero bueno, hacíamos institución. Eso es muy importante. Terminamos el año lectivo con 25 o 24 estudiantes, el año lectivo. Luego inmediatamente cogimos nuevamente
el siguiente año lectivo para el segundo curso. Esa época se llamaba segundo curso. Ahí inmediatamente, de igual manera, un hecho muy relevante es que se tuvo que llamar al concurso para el conserje, se tuvo que llamar al concurso para ocupar la vacante de colectora y secretaria, porque las dos, tanto la colectora y la secretaria, renunciaron. Entonces, ocuparon el cargo de secretaria la señora Mercedes Bonilla y el cargo de colectora la señora Fabiola Caiza. En el año 2002, como los estudiantes que ingresaron al primer curso iban al tercero, hubo la necesidad urgente de crear el bachillerato. En esa época se llamaba bachillerato con especialidad, y la necesidad que se había creado dentro de la comunidad era crear un bachillerato técnico agropecuario. Obviamente, inmediatamente nos dieron oído y salió el acuerdo del Ministerio de Educación. Logramos la creación del bachillerato técnico agropecuario. Aproximadamente el número de estudiantes eran 20 estudiantes con los que comencé. Obviamente, como iba creciendo la institución, también se hizo necesario la gestión de otros compañeros docentes. Entonces, uno de los primeros compañeros técnicos que llegó fue el compañero tecnólogo Miguel Quimbiamba. Él llegó para la parte técnica exclusivamente, ¿sí? De igual manera ya llegó el licenciado Alfonso Anrango también, antes del licenciado Quimbiamba, llegó a reforzar la parte de ciencias, ¿no? Gestionamos y logramos que con escritura la organización COINC y la comunidad Cochapama dieran al colegio 2 hectáreas de terreno. Es donde hoy justamente están asentadas toda la infraestructura, ¿no? Entonces, inmediatamente que logramos la gestión, ahora no teníamos el equipamiento ni las aulas. Entonces, una de las gestiones, de igual manera, paralelas que se hizo, fue la gestión de aulas, y hay que resaltar el trabajo que se hizo con la Casa Campesina. La Casa Campesina dio 2 aulas, dio una batería sanitaria y la construcción del patio. Ese patio grande que está en la parte de arriba, eso nos dio la Casa Campesina. Paralelo a eso, también el Consejo Provincial ya nos ayudó con 2 aulas más y con otra batería sanitaria. Imagínense, tenemos que hacer la gestión en el CODEMPE para que nos donaran el equipamiento para el bachillerato técnico. Entonces el CODEMPE, muy gustosos, aceptó nuestro proyecto y nos dieron todo el equipamiento y una parte del laboratorio para el bachillerato técnico agropecuario. Entonces eso era muy bueno, y la idea fue armar una finca agropecuaria integral. Esa fue la visión con la que se armó. Entonces, miren, que será una cuestión del destino, de la historia, pero justamente ahí se cortó el trabajo, pues, porque salí ya de comisión de servicios a la dirección provincial de aquella época. Me fui como director provincial, ¿no? Bueno, de todas maneras, nuevamente retomamos el trabajo en el 2006. Cuando ya regresamos, en el 2006 ya teníamos unas 2 o 3 promociones de bachilleres técnicos, y realmente como que ese bachillerato técnico había pegado muy poco o tenía muy poca aceptación. Entonces, ¿cuál fue la prioridad inmediata? Gestionar un bachillerato. Entonces ahí pensábamos en un bachillerato en matemáticas, un bachillerato en sociales o en químico. Y justo por ahí la Universidad Andina Simón Bolívar estaba haciendo un pilotaje de bachillerato polivalente, se llamaba en aquella época. Entonces logramos insertarnos en ese pilotaje. Y la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe aprueba ese tipo de bachillerato. Mire que fue un bachillerato totalmente desconocido para el contexto. O sea, nadie daba crédito a ese bachillerato, porque decía, vea, estos señores saben de todo y no saben de nada a la vez. Entonces, en las universidades, de igual manera, tuvieron los muchachos problemas para insertarse.
Pero ¿qué pasó? Pasó creo que 2 o 3 años, en el 2008, inmediatamente sale la nueva ley de educación y a nivel nacional se decreta la instauración del bachillerato general unificado, que no es otra cosa que el mismo bachillerato polivalente que la Universidad Andina Simón Bolívar ofertaba. 2000. Trabajamos en la creación de ese bachillerato, prácticamente nos adherimos, pero hay que destacar un hecho muy importante, que para esa época ya teníamos, si cabe el término, demanda de estudiantes, había más estudiantes, se hizo necesario de igual manera la construcción de aulas, se hizo necesaria la construcción de equipamiento, la construcción de laboratorios. Entonces se comenzó a gestionar, y un hecho histórico muy relevante es que el CODEMPE nos apoyó en la construcción de 2 bloques de aulas. El primer bloque destinado exclusivamente a aulas y el segundo bloque destinado exclusivamente a laboratorios. ¿Sí? Entonces, en la primera planta armamos lo que es el laboratorio de computación, en la segunda planta era el laboratorio de química y biología, provincial. Luego el distrito comenzó a acceder a la petición de profesores, fue llenándose la planta de profesores. Obviamente se hizo esto gracias a los distributivos que se presentó tanto para educación básica como para el bachillerato. Y eso yo podía hablar hasta el 2008, 2009, 2010, que ya prácticamente comenzaron a salir las primeras promociones de este bachillerato general o polivalente que antes se llamaba. ¿Sí? La sorpresa nuestra es de que ya se había decretado y había un acuerdo ministerial de unificación. Ahora, lo que yo no puedo estar seguro es de que si ese acuerdo fue en base al proyecto de unificación que nosotros presentamos o fue en base a las políticas de unificación que tenía el mismo ministerio. Yo no puedo estar seguro, porque yo mal haría en decir si fue en base a nuestra propuesta o fue más. Pero de todas maneras, la propuesta que nosotros habíamos presentado casi en poco o casi en nada tomaron en cuenta para esta unificación. Entonces, una vez salido el acuerdo, más bien hubo ya la confrontación. ¿Por qué? Nadie estuvo de acuerdo en unificarse. Nadie casi. A excepción de la escuela José Ignacio Canelos y el colegio Dolores Capuano, no estuvieron los únicos de acuerdo en unificarse. El resto no. Ahora, ¿cuáles son los principales cuellos de botella o escollos que planteaban? A ver, primero decían que la infraestructura en la que estaban trabajando se iba a quedar abandonada. 2, decía que hay muchísima distancia, por ejemplo, de la comunidad Los Andes para poder llegar al colegio. Pero de todas maneras, ya en el acuerdo ninguna de estas observaciones tomaron en cuenta. El acuerdo salió. Una vez salido el acuerdo, nosotros de todas maneras, ya con el acuerdo hicimos una asamblea grande, y en la asamblea grande tratamos de limar estas asperezas, ¿no? De decir, bueno, se va un nivel para acá, 2 niveles. Por ejemplo, yo me acuerdo muy claramente, la escuela Los Andes, donde estaba el licenciado Lorenzo Cholango, por ejemplo, decía, vea, aquí vamos a trabajar con los grados 5º y 6º, y ha sido muy bueno. La escuela Rumiñahui, que era más abajo, decía, vamos a trabajar con los niveles iniciales, 1º y 2º. Y la escuela José Ignacio Canelos proponían, ellos no decían cómo sentir eso, vamos a trabajar con lo que son 4º, 5º, 6º, o 3º, 4º, 5º, alguna cosa de eso. Y en el colegio obviamente se queda lo que es la básica y el bachillerato, pero definitivamente
creo que nada de eso se tomó en cuenta. Entonces, al no ser escuchado las peticiones de la Escuela Los Andes, de la Escuela Rumiñahui, a no ser escuchado las peticiones de ellos, una vez hecho esta gran asamblea, presentado el acuerdo, ellos prácticamente ya no quisieron unificar. Al día siguiente, eso sí recuerdo como que si fuera ahora, habían bajado al distrito, habían solicitado un cupo para hacer matricular en instituciones de Cangao, Aquiles Pérez, ¿no? Y la 29 de octubre. Entonces, ahí perdimos una cantidad recuerdo de 100 a 150 estudiantes. Se mermó. Entonces, con eso, ¿qué dijeron las autoridades? Yo recuerdo palabras textuales de las autoridades del distrito. Y vale destacar también el otro hecho de que en la asamblea me nominaron también como director encargado, cosa que, bueno, no es que... Ya dije, no, hasta aquí nomás, creo que eso, incluso el señor rector que está aquí es testigo de eso, ¿no? Ya no se quiso, pero bueno, de todas maneras dijimos, vamos a asumir hasta donde se puede. Entonces, estando en eso, hay que destacar, repito, de que ya no contábamos con el número de estudiantes que estaba previsto. Ante eso, inmediatamente el distrito de manera textual dijo: señor director encargado, proceda a hacer el reajuste del personal, saquen una nómina de quienes van a salir con reubicación. Entonces, mire, y hay que destacar ese hecho, es parte de la historia. No es que ya no se quiso estar, pero en lo personal son 13 o 14 años que estuve ahí. Entonces dijimos, bueno, pongámonos en la nómina, pues. Y ahí es donde salimos el licenciado Lorenzo Cholango, prácticamente todos los directores. Licenciado Lorenzo Cholango, la licenciada Marcia y mi persona, y alguien más de la José Ignacio Canelas. Total salimos 4 de las comunidades de base. Mire, colaboraron en todo el proceso, incluso en la construcción de las aulas, en la gestión. Ellos siempre estuvieron permanentemente en la institución, en el colegio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿A dónde nos vamos? Y hay que destacar, es falso de que en las comunidades no hay capacidad de gestión. Hay capacidad de gestión. Obviamente ellos lo hacen desde su óptica, desde su realidad, desde su contexto, desde sus posibilidades. Eso es un hecho muy destacado. Y el otro hecho que hay que destacar asimismo es el consenso, el trabajo consensuado que se había logrado con los compañeros docentes. O sea, hay que entender de que es educación intercultural bilingüe. Y siempre se ha estado hablando de que hay que consensuar, hay que someter a votación, hay que discutir. Entonces yo creo que cualquier decisión la hemos tomado dentro de ese marco. Y el tercero, creo que eso es el que de igual manera nos llevó a un éxito rotundo en el trabajo, en la consolidación y en la creación del Colegio Dolores Cacuango. Es el apoyo sino el apoyo incondicional de igual manera que se tuvo desde la radio Intipacha. La radio Intipacha fue la vocera oficial del Colegio Dolores Cacuango. Al Colegio Dolores Cacuango le conocieron por la radio Intipacha. Entonces, a través de la radio Intipacha difundíamos noticias, difundíamos las principales actividades del Colegio Dolores Cacuango. A través de la radio Intipacha hacíamos convocatoria. ¿Sí? Entonces, eso fue un hecho fabuloso. A través de la radio Intipacha logramos que asistan estudiantes de otras comunidades distintas al sector, a la parroquia de Cangao. Teníamos estudiantes
Chimba, teníamos estudiantes de esta parte de Santo Domingo, teníamos estudiantes de la parte de Juan Montalvo. Que hay que resaltar es que en el Colegio Dolores Cacuango de igual manera nos autorizaron a hacer estudios libres. Se graduó, pero me parece que unos 5 o 4 promociones. Y de igual manera ellos lograron, o se logró, consolidar con ellos el bachillerato en ciencias sociales. Y de igual manera ellos aportaron a la consolidación institucional del Colegio Dolores Cacuango. Miren, esta es la historia de la institución. Me ha tocado, y muy humildemente lo digo, servir, aportar. Ojalá ese granito que se haya aportado, ese granito de arena que se haya logrado aportar, haya sido en beneficio de la niñez, de la juventud, y sobre todo pensando en que nuestras comunidades salgan adelante, se desarrollen, se consoliden. Creo que eso es, y para mí un honor enorme que que ustedes me hayan entrevistado, me hayan pedido el que les cuente esta historia. Estaré muy gustoso de compartir esta historia, ojalá en otras ocasiones también. Yo les tengo en mi corazón, en mi alma. Ese es el recuerdo más bonito de mi labor profesional, de mi trabajo docente, que siempre lo recordaré y siempre los estimo a todos. Muchísimas gracias. Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Dolores Cacuango en este año está pues celebrando sus 17 años de vida institucional, años en los cuales ha habido muchos cambios, años en los cuales se ha esforzado tanto el padre de familia, el docente, los directivos, pensando en el bienestar de los estudiantes. Una perspectiva, un ideal, un objetivo, por así decirlo, desde las comunidades, desde la organización COINCA, los directivos de las diferentes comunidades, se ha pensado en consolidar una gran institución educativa que abarque a las comunidades cercanas y, por qué no decirlo, también a otros sectores que están aledaños aquí a la institución. Dado esto, pues a través del Ministerio de Educación, de las gestiones que han hecho los propios directivos, en este caso de COINCA, de las comunidades, los directivos anteriores de la institución mismo, se está consolidando lo que es la repotenciación de la unidad educativa. Prácticamente los trabajos estarían empezando en el mes de octubre y con eso se estaría realizando un gran sueño de lo que es la unificación y la repotenciación de la unidad educativa Dolores Cacuango. Adicionalmente a ello, pues, hemos creído también y pensamos que es necesario fortalecer lo que son las prácticas agrícolas. En este caso tenemos puntualizado lo que es revalorizar, fortalecer los cultivos tradicionales. Tenemos también pensado fortalecer, estamos encaminados en ello, en ofrecer, en proponer una idea de un jardín medicinal y finalmente pues también hemos pensado o creído conveniente aprovechar lo que dispone el colegio. En este caso tenemos un área de 500 metros cuadrados en invernadero, los cuales estarán destinados pues para el cultivo de hortalizas y plantas que necesiten un tratamiento especial en cuanto a clima y lo que es el riego.